Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Seguimos con nuestra enseñanza de Mateo. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido porque hemos avanzado pues lenta pero seguro, pero al paso que vamos a demorarnos por ahí 5 años. Entonces vamos a tratar de abarcar 13 versículos. Vamos a Mateo 4, del versículo 12 al versículo 25. ¿Listo? Tenemos interferencia, vamos a mirar si nos lo arreglan. Como que no va a tocar con el micrófono. Esperemos a ver. Bueno, hace 8 días nuestro hermano Jesús abrió el capítulo 4 de Mateo, ¿cierto? Hemos visto la presentación del Rey, de Cristo. Aló. Bueno, hemos visto la presentación de Jesucristo como Rey, ¿cierto? Vimos sus diferentes etapas, cómo Mateo va desarrollando esto. Hace 8 días Jesús nos enseñaba la tentación de que es Jesucristo, ¿cierto? En su naturaleza humana fue tentado. Y Jesús nos explicaba que fue tentado en 3 áreas como nosotros somos tentados, ¿cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Somos tentados en la carne, claro, necesitamos satisfacer nuestros deseos carnales, ¿cierto? Vestirnos, alimentarnos, tener cosas. Somos tentados en la vanagloria de la vida, claro, en los deseos de los ojos, perdón. El mundo nos invita a cada día a tener más, a tener más, a tener más, a tener más. Y la vanagloria de la vida, claro, queremos ser famosos, reconocidos, queremos que se nos den algún tipo de indulgencia por lo que hacemos, queremos que se nos trate mejor porque somos así, o porque hacemos aquello, o porque hacemos lo otro. Y el Señor fue tentado en todas esas 3 cosas. Cuando le dijo, cómete el pan, cuando le dijo, tírate del pináculo, y cuando le dijo, te daré los reinos del mundo. ¿Qué aprendí hace 8 días que me quedó en el corazón? Que Jesús nos dijo, primero, que tenemos un Cristo que vence la tentación. O sea, tenemos un Cristo que fue igual a nosotros y nos enseñó cómo poder vencer la tentación, ¿cierto? Jesús nos decía que si Él pudo, y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, también nosotros podremos vencer la tentación, ¿cierto? Fue el mensaje del hermano Jesús. También, ¿qué nos dijo Jesús? Que tener tentación no es pecado, el pecado es ceder ante ella, ¿cierto? Porque si ser tentado fuera un pecado, Cristo hubiera sido un pecado, porque Él fue tentado. Y a veces algunos hermanos se cargan mucho porque sufren diferentes tentaciones, ¿cierto? A veces deseamos cosas, a veces tenemos deseos no muy buenos en nuestro corazón. Lo importante es no ceder ante esos deseos, como el Señor Jesús no lo hizo. Otra cosa que Jesús dijo fue que la victoria sobre la tentación no depende de las circunstancias, porque Adán estuvo en el paraíso y cayó. El Señor estuvo en el desierto y venció. O sea que si tú pecas, no le eches la culpa a las circunstancias que no tienen nada que ver. Simplemente es que tú no estás fortalecido en el Señor. Otra cosa que dijo Jesús es que si queremos ganar la batalla, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cómo venció Jesús? Señor Jesús, el Señor Jesús, la tentación. Sacó el demonio, le pisó la cabeza, declaró que no lo podía tocar en ningún momento, ¿cierto? Él dijo simplemente la palabra de Dios y la recitó. ¿Y cómo estamos con eso, cada uno de nosotros? ¿Tenemos el versículo indicado para la tentación indicada? ¿O no tenemos versículos? ¿O no tenemos ningún tipo de tesoro en nuestro corazón? Ayer decía Sergio, dijo el Señor Jesús, el hombre bueno saca de su corazón tesoros nuevos y tesoros viejos. ¿Cómo nos va con eso? ¿Cómo nos va teniendo tesoros en nuestro corazón? ¿Qué más? Esas fueron las cosas que me quedaron de la predicación de Jesús. Y hoy por fin, después de como 10 predicaciones creo, entramos al ministerio de Cristo. Por fin vamos a mirar qué fue lo que hizo el Señor Jesús. Vayamos a nuestro texto, Mateo 4, versículos 12 al 25. El título es Jesús principia su ministerio, ¿cierto? Pero como la Biblia no es cronológica,
la Biblia es temática, entonces hay unos espacios en blanco que vamos a tratar de llenar. Hay algo que se llama la sincrología de los evangelios, y lo que no cuentan en uno, lo cuentan en el otro, ¿cierto? Entonces, Jesús comienza, y la predicación se va a dividir en 3 temas, para los que lo quieran anotar. Primer tema, bueno, el título de la predicación: el propósito de su llamado a salvación. ¿Para qué Dios lo llamó a salvación? ¿Nos han preguntado Dios para qué lo llamó a salvación? ¿Para ir cauchos a la iglesia? ¿Para qué nos llamó Dios a salvación? El quiz de la vida cristiana: ¿para qué nos llamó Dios a salvación? ¿Cómo se puede hacer? Título o gancho, donde quieran colgar: comienza el ministerio del Rey, versículos 12 al 17. El propósito de la salvación: ser pescadores de hombres, versículos 18 al 22. Y tercer punto: el Rey muestra sus credenciales, versículos 23 al 25, y concluimos. Vayamos rápidamente al primer punto. El Rey comienza su ministerio. Vayamos a la palabra de Dios, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya habíamos escuchado ese mensaje, ¿cierto? Sí. Juan lo había dicho, ¿cierto? Entendamos primero en dónde estamos. Había pasado un año entre donde nos dejó nuestro hermano Steven, el bautismo de Jesús, la tentación, donde nos dejó Jesús, hasta cuando Cristo comienza su ministerio. Ha pasado un año. ¿Qué hizo Cristo en ese año? Juan, de los capítulos 1 al 4, nos dice qué hizo Jesús. ¿Qué pasó en los capítulos de Juan 1 al 4? ¿Quién se acuerda? Jesús estaba en Nazaret, estaba en Galilea hizo un milagro a toda Cana, ¿cierto? Después va a Jerusalén, habla con Nicodemo, después de hablar con Nicodemo, pasa por Samaria y llega nuevamente a Galilea, ¿cierto? En un año el Señor recorrió los capítulos 1 a 4 de Juan. Y en el Juan, capítulo 4, versículo 2, ahorita lo vamos a ver, dice que el Señor volvió nuevamente a Galilea porque había estado en Jerusalén. Jesús se movía de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús tenía algo así como un reloj divino, y Él decía: va pasando todo de acuerdo a como Dios quiere que pase. Y así sería tratar de hacerlo nosotros en nuestra vida. ¿Cómo nos movemos nosotros? ¿Según las intenciones de nuestro corazón o según cómo Jesús lo va haciendo? En Gálatas 4:4 Dios dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No fue antes ni fue después, fue en el tiempo preciso, en el tiempo exacto, cuando todo estaba dado, cuando el imperio romano, el imperio griego habían pasado y todo estaba listo para que el evangelio fuera proclamado. En Juan 2, cuando están en las bodas de Canaán, Jesús mira a María mira a Jesús y le dice: ¿qué vamos a hacer que no hay vino? Y Jesús le responde: mujer, ¿no ha llegado a mí? Ora. O sea que no era tiempo que el Señor Jesús comenzara su ministerio, ¿cierto? Pero en Juan 12 dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Señor Jesús y Juan el Bautista tuvieron ministerios paralelos, por decirlo de alguna manera. Más o menos un año predicando los dos juntos. ¿Y qué dijo Juan de Jesús? Que Jesús tenía que crecer y él tenía que menguar, ¿cierto? Tenía que menguar. Y sí que menguó, porque Herodes lo apresó, ¿cierto? Y después de apresarlo, le cortó la cabeza, ¿cierto? Ahí vamos a ver una cosa increíble de lo que era soberanía de Dios y la voluntad de Dios. ¿Por qué Herodes no mató a Juan antes? ¿No tenía el poder para hacerlo? Sí, ¿cierto? ¿Por qué tuvo que hacer una fiesta, emborracharse, ser seducido por la hija de Herodías y hacer todas esas cosas para tomar la vida de Juan el Bautista? Porque es que las cosas no pasan cuando nosotros queremos, sino cuando viene Jesús.
¿Quieren ver la soberanía de Dios? Miren a Juan. Miren a Juan. Juan 30:30. Él debe crecer y yo debo menguar. Vemos a Jesús en los capítulos de Juan, ya les dije, el 1 al 4. Vayamos a Lucas 4:28-31, por favor. El Señor Jesús, estando en Nazaret, se enfrenta con los fariseos. Entonces dice la palabra de Dios: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. Ahí comenzó Jesús su ministerio. Cuando Juan fue encarcelado, dice la palabra de Dios en el versículo 17, Jesús se fue de Nazaret y volvió a Galilea y comenzó el ministerio. Todo se hace en el tiempo correcto, mis queridos hermanos. No cuando queremos, sino cuando Dios quiere. Pero entonces nos quedamos esperando que Dios quiera. No, el Señor Jesús empezó a hacer su ministerio y empezó a buscar la voluntad de Dios. ¿Qué hacía el Señor Jesús todas las mañanas? Orar y leer la Biblia, ¿cierto? Y esperar todas las cosas. Y Jesús no se fue de Nazaret por temor a los fariseos ni por temor a Dios. Porque más adelante les dice a los fariseos que son sepulcros blanqueados, que se van para el infierno. Mateo 23, si lo quieren leer. Y a luego lo enfrenta cara a cara y dice: tú, ¿quién eres? Tú eres en pocas palabras le dijo: usted está diciendo eso porque otros se le quieren, o sea, usted no tiene como personalidad para decir estas cosas, cuando enfrenta a Herodes. Primero, en el tiempo correcto. Segundo, en el lugar correcto. ¿No se han puesto a pensar por qué Jesús no pensó en Jerusalén? O en Nazaret, o en Judea, sino fue a Galilea. Primero, porque había una profecía que había que cumplir, Isaías 9:11, ¿cierto? Dice que iba a ser en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Galilea, en la ciudad de Capernaum, Neftalí y Zabulón. Isaías 9:11, para el que la quiera leer. Y también, porque ¿cómo le decían a Galilea? Galilea de los gentiles. O sea, estaba lleno de gentiles. ¿Y qué pensaban los de Jerusalén de esos? Que eran pecadores inmundos. Vayamos a Juan 7:41. Otros decían: ¿ese es el Cristo? Pero algunos decían: ¿de Galilea venir el Cristo? Los galileos eran lo peor de lo peor para los judíos de Nazaret. Por eso ellos no comían la Pascua juntos. Por eso cuando lleguemos al juicio de Jesús, vamos a entender cómo Cristo pudo hacer la Pascua y al mismo tiempo morir por nosotros. O sea, cómo pudo tomar la cena y cómo pudo morir por nosotros. Y tiene que ver con esto, con los galileos y con los nazarenos. Se odiaban. ¿Acaso había algo bueno en Galilea? Nada. Para los judíos tradicionales era nada. Los galileos eran de mente más abierta. No eran tan tradicionales como los judíos, porque estaban impregnados de la cultura siria, porque digamos que el mar de Galilea era grandísimo, eran 20 kilómetros de ancho por 13 de largo, o al revés, 13 de ancho por 20 de largo. Bueno, en todo caso era grandísimo. ¿Y qué había ahí? Muchas culturas asentadas. Estaban las diferentes culturas que estaban ahí. Entonces estaban impregnados de muchas cosas. Entonces eran de mente abierta y no tan cerrada como los judíos tradicionales. ¿Qué más tenían los galileos? Pues que estaban llenos de pecado por lo mismo. Era bueno, pero era malo, porque estaban impregnados de todas las culturas pecadoras que habían alrededor. Había mucho pecado. ¿Qué leímos de la profecía? ¿Qué dice el versículo 16? En tinieblas vio gran luz. En la Biblia, cuando hablamos de tinieblas, es hablar de pecado. De pecado. Por eso dice la palabra de Dios: sus corazones están entenebrecidos, o sea, oscuros. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios? Venir a dar gran luz. Y no hablar mucho de la luz, porque ya predicamos Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Entonces no creo que necesitemos otro sermón sobre la luz. Pero cada vez que Dios habla sobre la luz, habla sobre esclarecer lo que está oscuro. Las tinieblas como tal no existen, lo que falta es luz. El hombre no es malo por sí, lo que le falta es Dios. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. Por eso en Romanos, cuando dice que el hombre cabeza se llama mala, no me acuerdo, Romanos 1:21, se me está yendo la palabra, y dice que
Dios nos dio dos cosas para reconocer su poderío: la creación y la conciencia en el corazón, la ley escrita en los corazones de los hombres. Pero cada vez más los hombres van apagando estas dos luces, por eso cada vez están más entregados al pecado. Cada vez está el hombre en un desborde del pecado, que ya cogieron a un man en Perú disfrazado de niña con creencias de morir a los colegios, a los bailes de las niñas. Ya hay hombres que quieren parecer niños por la vaina de, ¿cómo llama eso? Lo que está de moda hoy en día, de lo que yo me creo. ¿Cómo llama? De los que se creen perros, gatos o bebés, se creen hombres que se creen niños. No, tiene otro nombre más parecido. No es ideología de género, es percepción, como algo así de percepción. Lo que yo me creo es lo que soy. Hay hombres que se creen bebés y andan en pañal y. Me disculpan, pero. Cuando se las mando por el grupo de la iglesia. Entonces la luz venía al mundo, a traer claridad al mundo consumido por el pecado, y pensó Dios, donde quiso que así pasara. Donde había más pecado, Dios quiso que ahí comenzara Cristo su ministerio. Y cuando Cristo parte de este mundo, ¿quién es la luz del mundo de ahora en adelante, mis hermanos? No, la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Usted no tiene una luz y la mete abajo de la cama para que nadie la vea. Ustedes son un foco que resplandece. Entonces, como Cristo no está, la iglesia tiene que ser la luz del mundo. ¿Cierto? ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que somos luz en medio de las tinieblas? ¿Será que somos luz en medio del pecado que hay? ¿Será que somos luz realmente como el Señor Jesús vino? Necesitamos alumbrar la vida de los pecadores en un mundo cada vez más sumido por el pecado. Uno prende el noticiero y cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es más terrible, cada vez el ser humano es más degenerado. Y están desatados. Y Cristo trajo el mensaje correcto. Versículo 17. Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Definición de predicar, mi querido hermano. Póngale cuidado a esto. Predicar no es convencer, argumentar, razonar o argumentar con una prueba intelectual contra alguien, contra lo cual un intelecto muy agudo podría argumentar en contra. Se lo voy a explicar más fácil. Cuando Dios dice que prediquemos, no quiere decir que convenzamos a nadie que el infierno es real, de que el cielo es real. No quiere decir eso. Porque hay gente con un conocimiento muy agudo, ¿cierto? Y se pone a discutir con uno y lo enredan a uno. Predicar no quiere decir eso. Si usted cree que salir a predicar es tratar de convencerlo de que el infierno es real, de que los ángeles existen, de que Jesús vino, está perdiendo su tiempo, porque no. Predicar no es eso. Predicar es sencillo. Predicar es simplemente dar testimonio delante de los hombres lo que Dios nos ordena decir. ¿Y Dios qué nos ordena decir? Arrepiéntase, porque el reino de los cielos está más cerca, o sea, cerca, como quieran decir. Nosotros que esperamos que venga Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿ha cambiado el mensaje? No. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Vayan, arrepiéntase porque Cristo va a venir a juzgar su iglesia. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia hoy en día? ¿Se han puesto a pensar en eso? Dios siempre ha querido transmitir el arrepentimiento. Desde Noé, cuando Noé con su campanita, arrepiéntase que se va a caer esto por agua. 120 años. Y la gente no se arrepiente. Hasta el ángel de Apocalipsis que va con el Evangelio eterno dice: arrepiéntanse. La gente, uy, es que ese Dios sí. Para los que están leyendo Apocalipsis con nosotros, Dios quiere que el hombre se arrepienta. Pero el mensaje de la iglesia ha cambiado, mis queridos hermanos. ¿Lo han endulzado? Claro que lo han endulzado. Ya no dicen a la gente: usted es un pecador y se va para el infierno. Eso no vende, ¿cierto que no? Entonces lo han endulzado y lo han cambiado. Lo han hecho más popular. Entonces ahora es: ven que Cristo te arregla la esposa, ven que Cristo te arregla el hijo, ven que Cristo te hace millonario, ven que aquí te sacamos el demonio, ven que aquí te libramos de la enfermedad. Eso es lo que el mundo ha hecho con el mensaje de Cristo. Ahora la iglesia es más bien un show. Buenas sillas, buena música y actos de magia. Se dirán: actos de magia, sí. Eso de estar haciendo, yo visiono que una persona ya sentada enferma y que la va a sanar.
Eso es magia. Eso es magia. Satanás en medio de la iglesia. Cuando veamos las 7 iglesias de Apocalipsis, vamos a ver la iglesia que es casada con el mundo. Y vamos a entender por qué hay iglesias así. Y reduciendo a nosotros mismos, ¿cuál es tu mensaje, querido hermano? ¿Cómo se evangelizas a la gente tú? ¿Será que le echas harta azúcar al grito? ¿Qué dijo Juan cuando se comió el rollo? A mi boca fue dulce, pero a mi vientre fue amargo. A la gente tiene que causar amargura, saber que se van para el infierno. No les parece. Pero si usamos el mensaje, nadie va a creer en Cristo. Y se los aseguro. Sigamos. Segundo punto. Hoy se me ha rendido. Dije que iba a acabar a las 12. El propósito del llamado a salvación. ¿Por qué Cristo quiere que seamos salvos? ¿O por qué Dios salva a personas? Pues ¿para qué? ¿Para qué se imaginan ustedes que Dios salva a personas? ¿Para llenar el cielo de adoradores? No, allá están los ángeles eternamente con Él, clamando la aleluya, Señor de los cielos. ¿Para qué, hermano? Bueno, sí, la voluntad del Padre. Pero el propósito de Dios dejarnos acá es para que evangelicemos. Si nadie se lo había dicho, pues era el momento de decir. Dios quiere que los que creamos en Él evangelicemos. Vayamos a nuestro pasaje, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vi a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Para qué nos llama Dios? ¿Para qué llama a los discípulos Dios? O el Señor Jesús. Para que fueran pescadores. Y hay una gran promesa, mi querido hermano, subráyala ahí en su Biblia. Y os haré pescadores de hombres. Jesús los quiere hacer pescadores de hombres a todos ustedes que están aquí sentados. A todos ustedes los quiere hacer pescadores de hombres. ¿Qué es la evangelización? Es el más grande propósito de Dios. Es la labor más pura, más noble, más verdadera que la iglesia es llamada a hacer. La iglesia no es llamada nada más a evangelizar. Si usted cree que la iglesia se sienta y hace juntas para definir si la pared es blanca, si la pared es negra, si vamos a tomar en griega, capuchinera, no. Si vamos a tener grupo de alabanza, si vamos a tener YouTube, no. A mí me llaman para preguntarme cualquier cosa. Pero nunca nadie me ha dicho: Alejandro, ¿y cuáles son los planes de la iglesia para evangelizar? Aquí se han preguntado: ¿dónde está Robert? Se nos está por Robert. Seguramente Robert diría no. ¿Cierto que nunca? Soy le llamo para todo. Y no me estoy quejando. Pero el propósito de la iglesia se está lleno. Se está lleno. Tenemos reuniones y reuniones y reuniones. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, vamos a hablar de esto, no sé qué. Pero nunca en esta congregación nadie se acerca a decir: Alejo, ¿y cómo vamos a alcanzar a los perdidos? ¿Ustedes tienen planes para eso? Entonces la evangelización es la tarea más grandiosa que Dios le ha dado a su iglesia para que haya. No hay ningún otro propósito, mi querido hermano. Usted puede amar cualquier cosa a la iglesia. Puede amar los desayunos de Nancy, puede amar la aromática, puede amar las predicaciones, puede amar la voz de Diana y de Cata. Pueden amar lo que quieran, pero el objetivo de la iglesia no es ese. No es ese. El objeto de la iglesia es evangelizar. Por eso somos los llamados afuera y llevar el mensaje de salvación a otras personas. No es más. No es ningún otro. No es ningún otro. Dios ama tanto al hombre que para muchos teólogos dicen que la evangelización es el sollozo de Dios. Juan 3:16, ¿quién se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A Dios le importa la salvación de los hombres? Lo acabamos de leer, ¿cierto? Lo acabamos de leer. ¿A Cristo le importa la salvación de los hombres? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No vino a ningún otro propósito. No vino a que formemos clubes, a que formemos nada. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Para el Espíritu Santo es relevante, claro, Juan 16, 18. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es tan importante que desde Génesis 3:16 Dios ha querido salvar a los hombres. ¿Qué le prometió a la mujer? Que iba a pisar el calcañar a Satanás, ¿cierto? El calcañar a la cabeza, ¿cierto? Le prometió a Abraham que iba a ser esperanza para todas las naciones y que iban a ser benditas las naciones de la tierra en él. Vayamos a Moisés. ¿Qué declaración hizo Moisés cuando el pueblo estaba pecando? Dijo: Señor, vamos a ver el corazón de ustedes como cristianos, y el mío también, porque esto me confrontó a mí bastante. Moisés declaró: Señor, si no les perdono los pecados de este pueblo que peca, ráeme la tierra, ráeme la tierra. ¿Será que éramos así por esas familias? ¿Será que queremos morir contra la vida de nosotros? ¿Será que tenemos el corazón de Pablo en Corintios 9 que dice: yo quisiera ser maldito con tal de que Israel fuera salvo? ¿Será que le decimos al Señor: Señor, yo quisiera no ser salvo con tal de que salvara a mi familia, con tal de que salvara al vecino, con tal de que salvara a mi compañero de trabajo? ¿Será que oramos así? ¿O somos indiferentes y no nos importan los perdidos? ¿Dios para qué escogió a Israel? Porque Israel eran los más guapos de ese tiempo. Hay un versículo que dice que era lo peorcito que había. Dios lo escogió para que ellos fueran el testimonio de Él en medio de los pecadores, para nada más. Por eso les dio leyes que hacían que fueran diferentes. Por eso les dijo que se dejaran hacer los cachumbos aquí. Por eso les dijo que no comieran marrano, para que fueran un testimonio vívido y eran testimonio de Cristo. Pero ellos no, se creyeron muy café con leche y fueron perdiendo. ¿Y saben qué le pasó a la iglesia? Lo mismo. La iglesia ha venido perdiendo la sal, ha venido perdiendo todas estas cosas. Proverbios 11:30: el que gana almas es sabio. Y en Proverbios el sabio es el que lleva una vida justa. ¿Cómo les va con eso? ¿Quieren ser sabios? Ganen almas, ganen almas. Daniel 12:3: los entendidos resplandecen como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quieren resplandecer? Enseñen la justicia, hablen de la justicia de Dios. La iglesia, después de que fue perseguida, ¿qué pasó con la iglesia? Fue expandida. ¿Y qué hicieron todos esos hombres? Ir a llevar el mensaje de salvación. Felipe por allá con los de... él evangelizó a una persona de Moreno, además, esa tribu de los... un poco de los etíopes, eso, tenía cosas de eso, pero etíopes. Y allá mismo le quitaron la casa al pobre Felipe. Pablo no dejó de declarar el testimonio de Cristo, evangelizó a todos los soldados que le ponían el pie hasta que le quitaron la cabeza. Pedro murió patas arriba. A Jacobo no me acuerdo de eso. A otros le dieron el aceite y así. Pero ellos siempre iban proclamando el mensaje. Pero a nosotros es que nos da miedo, mis queridos hermanos. Porque ¿saben qué implica amar a los perdidos? Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quieren hallar su vida? Piérdanla en el nombre de Cristo. Piérdanla en Cristo. Y hagan lo que Cristo quiere. Y seguramente hallarán su vida. Eso es la evangelización. Porque nos toca a los más, digamos de alguna manera, los que hemos sido más bendecidos y por los que no tienen nada. Nos toca es acomodarnos e ir por aquellos que son peores que nosotros, por decirlo de alguna manera, porque son los pecadores. Juan 16:2 nos dice que es lo que nos iba a pasar si damos la vida por Cristo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo habéis dicho.
¿Qué dijo el Señor? Que va a llegar un momento en que cualquiera que mate a un cristiano va a sentir que les hace un favor a Dios mismo. ¿Y está pasando? Vayan a ver colocando cosas en el Medio Oriente, en China, en algunas tribus de África. Vayan a ver por los evangelistas. ¿Qué les pasa a ellos por llevar el mensaje de Dios? Los matan. Pero como aquí en América Latina no nos persiguen, por mucho nos hacen mala cara, no nos invitan a las fiestas de la familia. Entonces somos indiferentes a que la gente está yendo para el infierno. Volvamos a nuestro versículo. Versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí. Jesús nos llama, mis queridos hermanos. Usted está aquí prácticamente porque Jesús lo llama. Jesús lo llama para que estuviera aquí. Nadie viene al Padre, nadie viene a mí si no es por el Padre, ¿cierto? ¿Cómo es el llamamiento? Hay 5 etapas en el llamamiento. ¿Listo? La primera etapa es la salvación, Juan 1:35. Cuando Jesús en Mateo 4 llama a Juan, llama a Jacobo, llama a Pedro, llama a Andrés, ya los conocía, porque Juan 1:35 ya se los había presentado, ¿cierto? Juan 1:35, por favor, Felipe Andrés. ¿Y cuál es la invitación de Jesús ahí? Estaba Juan con sus 2 discípulos, que eran Andrés y... se me olvidaron. Andrés y... ¿no me acuerdo del otro? ¿Zebedeo? Estaban con él. Y entonces, ¿qué dijo Juan? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y Juan qué les dijo? Váyanse con Jesús. Dios los llama primero a ustedes a salvación. Hay un segundo llamado, Mateo 4, que es el que estamos viendo hoy, a que sean pescadores de hombres, un llamamiento más específico en su vida cristiana. Otro llamado, Lucas 5, 1 al 11. Por favor, vayamos a Lucas 5, 1 al 11. Aquí el Señor, ¿a qué los llama? Ay, esto sí tiene Lucas 5. Lucas 5, 1 al 11. La pesca milagrosa. Es el mismo episodio de Mateo, pero en esta pasa de un milagro. Porque el Señor se lo lleva al mar y tira las redes y Pedro dice: no, pero no hemos pescado nada, Señor. Otra vez ir por allá a meterles una a la red. Pero Pedro, ¿qué hace? Caso. Y se va otra vez para allá. Y tira la red. Y saca tanta pesca que el barco se les va a hundir. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Que ya tenemos que tener una comunión más íntima con Jesús. Porque si Jesús no podemos hacer nada, Él nos va a dar los hombres y nos va a dar la pesca que necesitamos, ¿cierto? ¿Y cómo creen ustedes que debemos pescar? ¿De a uno? ¿Hay cómo pescar? ¿Con caña pescar? Con red. Entonces cada uno de ustedes debería pescar abundantemente. No uno cada 20 años. Deberíamos pescar abundantemente. Cuarto llamado, Marcos 3:3, ahí les da autoridad para sacar demonios y para todas estas cosas. Nosotros no tenemos autoridad. Eso fue para los discípulos específicamente. Pero el Señor se da autoridad, ¿qué dice ahí? Recibirán poder, autoridad. Y en Mateo 10 es un llamado más específico porque por primera vez se les dice discípulos. ¿Y ustedes en qué llamados están, mis queridos hermanos? ¿Solamente están en el primero? ¿Solamente se pensarlos? ¿Y no han avanzado más de ahí? ¿No han sido capaces de dar el siguiente paso? Dejar todo por seguir a Jesús, ser capaces de ser pescadores de hombres. ¿Han recibido la autoridad? ¿Han recibido el poder? ¿Viven en el poder del Espíritu Santo? Y sí, mi querido hermano, Dios lo escogió a usted. Lucas 6:13. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Yo los he escogido a ustedes 12, y ahora serán llamados apóstoles. Apóstoles. Entonces, si usted cree que está aquí, porque Dios lo escogió. ¿Y Dios quiere que ustedes sean pescadores de hombres? Sí, lo quiere. Y lo quiere. Porque ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué somos de Jesús? Testigos, embajadores. La gran comisión dice: vayan y hagan discípulos. ¿Qué más queremos? ¿Queremos más razones para salir a evangelizar? Señor. Andrés y Simón. Simón, Andrés y Simón. Entonces, dice el Señor en Juan 15:16:
¿Para qué nos eligió el Señor, mis hermanos? Subrayen ese versículo, Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, ustedes no vienen a buscar a Dios. Dios lo quiso que ustedes lo encontraran, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Somos llamados a llevar fruto. Somos embajadores. Primera de Pedro dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo elegido por Dios para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a... Hasta tenemos canción, ¿cierto? Pero como que cantamos y como que no nos baja. ¿Y a qué los invitó Cristo? A ser pescadores. Vamos a hablar de los pescadores. ¿Por qué Cristo no tomó a los judíos más inteligentes de toda la región allá? ¿Por qué no tomó a los fariseos, a los que sabían la ley, a los escribas y a los reyes? ¿Por qué pescadores que no sabían ni escribir ni leer? ¿Qué dice Pablo? Que Dios toma lo vil y menospreciado del mundo. ¿Ustedes creían que Jesús tenía expectativas en ese grupo de pescadores? ¿De qué les vamos a mostrar cómo eran esos pescadores? Si usted se cree que no puede, espere que conozca a estos hombres. ¿Cómo es un pescador? ¿Quién ha ido a pescar? ¿Quién ha ido a pescar? Jesús Antonio. No le fue bien. Vamos a mirar cómo son los pescadores. Bueno, no pesca ni un resfriado. ¿Cómo son los pescadores? Listo. Primera característica de un pescador, tiene que ser paciente. Si no se tira su caña y usted allá 2 horas o 3 horas. Paciente. Si ustedes son pacientes, por lo menos oran, persisten ahí, queriendo ser pacientes. Como le preguntaba que día, ¿han orado porque el Señor les abra puertas? Sean pacientes. Segunda cosa, hay que ser pacientes con los pescados. Tercera cosa, ser perseverante. ¿Qué hace un pescador? Si hoy no pescó, mañana vuelve. Y si no pescó, mañana vuelve. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que vamos a decir, estás para el infierno? Ya me cansé de esta vida, que no me hace caso. Perdón la palabra de no me hace caso. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo somos? ¿Perseverantes? Realmente vamos a los perdidos y perseveramos y somos ahí. Tercera cosa, son valientes. Ustedes han visto esa serie que se llama Pesca de Gigantes, que salen 2 mares con esas olas a pescar los ángeles. 2 mares con un pescado como de 200 kilos. Tienen que ser valientes. Se imagina todo el océano tan grande y uno solo en una barca chiquitica y con un pescado que es más grande que la barca. Hay que ser valientes. ¿Cómo nos va con eso? Somos valientes. No le tenemos a nada del pecado, para verlo poético. Decía un comentario que leí. Tenemos que ser pescadores de hombres valientes, de ir a arrancar a los perdidos del mar del pecado y de las olas del infierno. Lo quieren ver de una manera poética. ¿Qué más tiene un buen pescador? Usted pesca en cualquier parte. No, usted tiene que tener buena voz. Usted va con un man que sepa pescar y dice, no, aquí no va a pescar nada, vámonos para allá. Vámonos para allá. Es que fui a la de Jesús allá a Betania. El cambio de la boca. Se fueron para allá y el man dijo, no, venga, vamos a pescar. Y el man sí se tiró de una y sacó 2 pescados. Y eso, no mete ahí los pies y no pesca nada. Pero los que saben dónde están los pescados. ¿Cómo les va con eso? Ustedes tienen discernimiento espiritual, saben dónde pescar, saben dónde hay una necesidad, logran ver dónde lo necesitan ustedes para llevar el evangelio. ¿O no? Son duros. Y sexta cosa, creo, quinta, ser discreto, no hacer tanto ruido. No hay nada peor que un cristiano ruidoso. No hay nada peor que usted llegue con una persona y le dice cuál es su testimonio. Eso no sirve para nada. Usted le puede decir a una persona que el Señor lo sacó por allá del cartucho, pero eso una vida no va a funcionar porque él que necesita. ¿Y calle? A Cristo, no necesita mi testimonio. Hay cristianos que hacen tanta olla que usted habla con ellos y eso le echan a no sé qué, las sistemas, le dicen que usted es un pecador, pero nunca la dan de salvador. Entonces, mis hermanos, se han escrito un perfil bajo. Si uno chucho que se me va a pescar, dice, no se vaya a la cara porque el pescado lo ve. No haga ruido porque el pescado se le va. ¿Sí o no?
Mis queridos hermanos, ¿quieren ser pescadores de hombres? Tengan esas 5 cualidades en su vida. Y tal vez lo mejor es que podamos ser como Jesús. ¿Qué hacía Jesús para poder pescar hombres? ¿Cómo evangelizó el Señor Jesús? Primero, Él estaba disponible. Siempre Jesús estaba disponible. Me llegó Jairo: Señor, que vamos a mi casa, que mi hija está enferma. Vamos para allá. Que el centurión romano: Señor, que para mi casa, que es que mi siervo está enfermo. Vamos para allá. Y el centurión dijo: no te preocupes, tú lo puedes hacer desde acá. Vamos para la casa de Pedro, que la suegra está enferma. Hasta las suegras. Vamos a la casa de la suegra. Y así sucesivamente. Segunda cosa, no tener favoritismos. ¿Ustedes dónde encontraban a Jesús? ¿Con ricos y pobres? ¿Solo con pobres? ¿Solo con ricos? Con todos. Jairo era rico, Nicodemo era rico, Mateo era rico, pero estuvo con prostitutas, estuvo con ladrones. ¿Cómo somos nosotros? ¿Con quiénes estamos? ¿Será que tenemos favoritismos? Uy, no, es que yo iba a evangelizar allá, esa plata por allá. Hay muchos cristianos que es así, es elitista. No pasan de las 10 para acá. O si no, hay en la casa sobre la. No, perdón, no la otra. Pero de verdad, hay cristianos que son elitistas. Y no quieren evangelizar a otro tipo de personas. Tercera cosa que hacía el Señor: ser sensible. Somos sensibles ante que la gente se va para el infierno, mis queridos hermanos. Realmente somos sensibles. Realmente nos duele ver que las personas se van para el infierno. Realmente sentimos ese dolor por los pecadores que cada día se van y se van para el infierno. Cuarta cosa: mostrar amor y ternura por los perdidos. El Señor sí que mostró eso, ¿no? Amor y ternura. Fue y cogió a un leproso, fue y habló con el flujo de sangre, fue con el cojo que no podía entrar en el vacío de Bethesda. ¿Cómo lo va con eso? ¿Qué tan amorosos son? ¿Qué tanta ternura tenemos para con los perdidos? Y lo más importante, tener tiempo. Porque para poder evangelizar hay que tener tiempo. Y ahora ustedes dirán: no, pero es que yo no soy como los discípulos, ni como Cristo, claro. Pero ¿saben cómo eran los discípulos? Insensibles. ¿Se acuerdan cuando tuvieron hambre? ¿Qué dijeron ellos? Mándenlos por la casa. El problema de ellos: si pueden comer o no. Están insensibles. No les importaba nada lo que les pasaba. ¿Cómo nos va con eso? ¿Cómo somos? Somos insensibles como los discípulos. ¿Qué más eran los discípulos? Cobardes. Cuando cogieron al Señor, ¿qué hicieron? Se echaron a perder todos. No tenían entendimiento espiritual. El Señor les habló 3 años. Y en Hechos preguntan: Señor, ¿vas a traer el reino? No entendieron nada de lo que el Señor les dijo. Cuarta cosa, esos discípulos no tenían perdón. Eran sin perdón. Pedro dice: Señor, ¿cuánto perdonará mi hermano? ¿70 veces? ¿7 veces? El Señor le dice: no, 490. Era un hombre sin perdón. Se dormían en las reuniones de oración. ¿Se acuerdan allá en el monte? Se dormían. Que les decían: oren aquí. Se dormían. ¿Y ustedes creen que nosotros somos peores que ellos? ¿Y Cristo qué hizo con esos hombres así? Cobardes, insensibles, sectarios. Porque Juan dijo: uy, Señor, esos samaritanos que debemos recibir, hacemos que yo a fuego del cielo. Como ellos andan con nosotros, le prohibimos que pronunciaran en tu nombre. Y Juan es el discípulo de la mano. Imagínense eso. ¿Ustedes creen que Dios no puede hacer lo mismo con cada uno de ustedes? Quitarle todas esas cosas que tienen. No escuché muchos amén esta mañana. ¿Creen que Dios lo puede hacer? Y volverlos valientes como esos hombres que después de que recibieron el Espíritu Santo fueron a todas las naciones a proclamar el Evangelio y a alcanzar a todos los perdidos. ¿Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Amén. Entonces, ¿no recibieron ya el poder de todos los cielos? Entonces. Pero ustedes dirán: no, es que yo no tengo ganas de ir a salvar vidas. Pues hermano, es una mala noticia. Entonces usted sabe obedecer a Dios. ¿Qué hay por allá? El que sabe hacer lo bueno no lo hace disfrutado, ¿cómo? ¡Qué lindo! ¿Han pedido perdón por ese pecado?
de no evangelizar, de no discipular. Han pedido perdón por ese pecado, por eso es un pecado. Porque Dios, ¿para qué los salvó? Para que sean luz de las naciones y sean sus testigos y enseñen el camino de la verdad y la vida. ¿Ustedes creen que los discípulos querían hacerlo? ¿Qué hicieron los discípulos apenas se murió Jesús? Se encerraban en una pieza ahí, escondidos. No querían salir a la calle porque los iban a matar. Pero vino el Espíritu Santo y los llenó de poder. ¿Y qué hicieron? Se enfrentaron con los líderes judíos. Se enfrentaron contra el gobierno romano. Porque pusieron el Espíritu Santo, mi querido hermano. ¿Y usted cómo anda el Señor al Espíritu Santo? ¿Andamos diabéticos o andamos rozagantes y rosados? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? La obediencia es la chispa que enciende el fuego y ganar almas. Hagan caso. Simplemente, si usted quiere obedecer a Dios, hágalo, mi hermano. Como yo le digo siempre, las disciplinas cristianas no es porque queramos, no es porque nos nazcan, no es porque yo quiera llamarlos a todos y darles abrazos, no. Yo me obligo a hacer lo que no me gusta. Yo me obligo a perdonar a otros. Yo me obligo a pasar por alto las ofensas. Yo me obligo a estudiar la Biblia. Porque no crean que todos los días yo me estoy buscando estudiar. Yo me obligo a orar. Yo me obligo a amar. Entonces, ¿por qué no me obligo a ganar? ¿Por qué no se obligan a ganar? Comiencen haciendo caso. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan? Alguien que me diga la cita. Juan dice que el que guarda mis mandamientos y los obedece es el que me ama y mi Padre y yo venimos a enamorar con él. Si usted ama a Cristo, tiene que hacer caso y guardar sus mandamientos. Los invito a que realmente persistan en eso. Persistas en eso. ¿Quieren ganar almas, mis queridos hermanos? Sea un creyente de un testimonio fiel. Sea un creyente rozagante del Espíritu Santo, que se vea rozado de estar lleno del Espíritu Santo. Esté disponible, lea la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia y han subrayado los versículos que habla de evangelismo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes han visto al Señor Jesús cómo hay que evangelizar? Sea un creyente verdadero, esté disponible. Tercera cosa, preocúpese por los perdidos. Y preocuparse implica hacer cursos para evangelizar, comprar libros para evangelizar, entrenarse para evangelizar. ¿Cómo nos va con eso? ¿Necesitan cursos para evangelizar? Tenemos los videos de Agua Vivientes. Acá los tenemos y los compramos y los enseñamos. ¿Cierto? Nancy, lo enseñamos en su casa, en la casa de ella. ¿Cierto? Enseñamos Agua Vivientes. Pero queremos hacer las cosas y no nos capacitamos para ellas, mis queridos hermanos. Una estadística dice que el 95% de los cristianos no ha ganado una sola alma para Cristo. Leía a un predicador decir que si los 20 millones de cristianos que hay en ese momento en el mundo quisieran llevar en un año un alma para Cristo, un alma, en 35 años el mundo, todo el mundo sería salvo. Todo el mundo sería salvo. Ahora nos llevamos al retraso. ¿Cuántos somos acá? 42. Si cada uno de ustedes se compromete en un año a llevar un alma a Cristo, no habla de Cristo, sino volver un discípulo, y ese cristiano lleva otra alma, en 3 años tenemos ¿cuántas personas? 320. En 4 años 720. En 5 años 1500. En 6 años 3000. Ya haga la cuenta. Y tal vez en 15 años ya hayamos tomado para Dios la cabeza de San Cristóbal. ¿Cierto? Ese es el reto que les traigo hoy, mi querido cristiano. Entendamos el propósito de Dios para la salvación. El propósito de Dios para la salvación no es ningún otro que evangelismo. No miren para empanar, miren nada. ¿Sí? La verdad es que Dios quiere que evangelicemos. Dios quiere que evangelicemos. Para concluir este sermón, tengo una carta. Ahí está, no es mi celular. ¿Dónde está mi celular? Hay un libro que se llama, para los que lo quieran, se llama Pescadores de Hombres. Pescadores de Hombres, de uno de los últimos grandes hombres de Dios, que se llama Carlos. Y él abre esto leyendo esa carta y quiero que usted la lea. Se la voy a leer. En una costa peligrosa donde a menudo ocurren naufragios, había una vez una pequeña y rústica estación de salvamento.
El edificio era una choza y no tenía nada más que una barca. Pero los pocos miembros devotos mantenían una vigilancia constante del mar y sin pensar en ellos mismos, salían de día y de noche sin descanso en busca de los perdidos. Muchas vidas se salvaron gracias a esta maravillosa estación por lo que hizo famosa. Algunos de los que fueron salvados y otros varios de los alrededores querían estar asociados con la estación y prestarle su tiempo, su dinero y su esfuerzo para apoyar esta labor. Se compraban nuevos barcos y se entregaban los equipos para salvar. La pequeña estación de salvamento creció. Algunos de los miembros de la misma no estaban contentos de que el edificio fuera tan primitivo y estuviera tan mal equipado. Sentían que se debía ofrecer un lugar más confortable como primer refugio para los estados del mar. Así que reemplazaron los cáteres y las camas de emergencia y colocaron mejor mobiliario en el edificio. La estación de salvamento se convirtió en un lugar popular de reunión para sus miembros y lo decoraron y amoblaron exquisitamente, porque lo utilizaban como una especie de club. Menos miembros estaban ahora interesados en ir en misiones a la mar para salvar personas, por lo que contrataron tripulaciones de botes salvavidas para hacer ese trabajo. El motivo de salvar vidas seguía prevaleciendo en la decoración del club y había un bote de salvamento litúrgico en la habitación en la que el club celebraba sus iniciaciones. Durante ese tiempo, una barca naufragó frente a las costas y los equipos contratados trajeron un montón de gente con frío, mojados y casi ahogados. Estaban sucios y enfermos. Algunos de ellos tenían la piel negra y otros amarilla. El hermoso nuevo club estaba hecho un desastre, por lo que el comité inmediatamente construyó una ducha fuera de la casa del club, en donde las víctimas de los naufragios podrían limpiarse antes de entrar. En la próxima reunión se produjo una discordia entre los miembros del club. La mayoría quería interrumpir las actividades al momento del club por ser desagradables y un obstáculo para la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron en que salvar más era su objetivo principal y señalaron que todavía se llamaba una estación de salvamento, pero la mayoría lo rechazó y dijeron que si querían salvar las vidas de diversos tipos de personas que habían naufragado en esas aguas podrían comenzar su propia estación de salvavidas en la costa, pero un poco más alejado, cosa que hicieron. A medida que pasaron los años, la nueva estación experimentó los mismos cambios que se produjeron en la antigua. Evolucionó hasta convertirse en un club y una nueva estación de salvavidas fue fundada. La historia continuó repitiéndose y si usted hoy en día visita esta costa, encontrará varios clubes exclusivos a lo largo de la misma. Los naufragos son frecuentes en esas aguas, pero la mayoría de las personas se ahogan. ¿No les parece una radiografía de la iglesia? ¿No les parece? Que ahora la iglesia es un club, donde todos queremos una iglesia bonita, una decoración bonita. Si ya me voy a acordar alguien aquí que propuso que porque han comprado silla colchas y se reunían a pelear. No es que yo no quiero que aquí me ensucien el piso, no, pongamos una ducha afuera. ¿Y qué pasó? Se perdió el propósito de la estación de salvavidas, así como se ha perdido el propósito de la iglesia, Iván. Entonces, esto es con lo que quiero concluir este estudio, queridos hermanos. La iglesia no es un club. La iglesia no es un club donde venimos a sentarnos. Y hay cosas que yo sé que a ustedes les gustan de la iglesia, ¿sí? Pero aquí no venimos a discutir si se hace el tinto en cafetera, en capuchinera, en agua, nada de eso importa. Eso no es relevante. No importa si la pared está pintada de blanco o de morado, no importa. Porque hasta tenemos una cruz que nos identifica, pero hemos olvidado el sentido de esa cruz, queridos hermanos. Como los de la historia olvidaron el barco que tenían ahí. Hemos olvidado que somos llamados a ir por las almas, a ir por los perdidos y a rescatar a todas esas personas que están yendo al infierno, querido hermano. Entonces el reto es ese, que dejemos de pensar en cosas sin sentido, en cosas pequeñas, que si me miró, que si me dijo. Eso no es relevante, eso no es importante. Lo importante es que volvamos al curso, que es volver a salir, a buscar almas y a ganar almas para Cristo. La iglesia no se fundó para nada más, mi querido hermano, para nada más. Amado Dios y Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, Señor, y es eficaz. Oro, Señor, porque hoy que hayamos quedado convencidos que necesitamos ir por los perdidos y por sus familias. Que como iglesia tenemos el reto, Señor, el reto de que cada uno nos comprometamos a traer una persona para ti, Señor. Y seguramente en 4 años nos haremos criticados. Pero que no solamente sea decir te vas para el infierno, sino también decir ven, te vengo a mostrar un Salvador que se llama Jesucristo.
Que en un año esta persona también pueda evangelizar a otro y así sucesivamente. Quítanos la tibieza, Señor, que hay en nuestro corazón. Porque al ver esa tibieza del Apocalipsis, Señor, tal vez caigamos en la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que tenía buena doctrina, buenos predicadores, buena enseñanza, pero que se había olvidado su primero. Había olvidado el nombre de su Salvador Jesucristo y se había alejado de las primeras cosas que había hecho. Y tú le dices: hoy veo que te has alejado de esto y te llamo a que vuelvas al primer amor. Te arrepientes de aquello y vuelvas a hacer las obras que hacías al principio. Yo oro por esa congregación, Señor, porque llevamos 2 años estudiando, Señor, y tal vez no estemos contentos con las doctrinas, o tal vez no estemos contentos con el estudio. Y está bien, porque tú mandas que estudiemos, y tú mandas que estemos llenos de tu conocimiento, pero que no se quede en la cabeza, Señor, sino que vaya a nuestro corazón y moldee nuestra voluntad, Señor, y nos lleve a que cada vez que conozcamos más, entendamos más el amor que tú tienes por los perdidos, Señor, y que no sea solamente letra muerta, sino que no veamos por la letra, sino por el Espíritu Santo, Señor. O tal vez, Padre Santo, podemos ser, Señor, como la iglesia de Sardis, una iglesia que parecía viva pero realmente está muerta, porque tal vez tenemos cosas que nos hacen parecer vivas, Señor, pero tal vez estamos muertas porque no nos reproducimos, porque no evangelizamos, porque no tenemos amor por los perdidos, porque no discipulamos, Señor. Muéstranos, Señor, qué tipo de iglesia es esta iglesia, Señor. Y tú siempre tienes gracia, porque a todas les dice: arrepiéntete y vuelve a mí, Señor. Que hoy sea el día de volver a ti, Señor. Que hoy sea el día de volver a las primeras obras. Que hoy sea el día de volver a aquella obra de evangelismo que fue por la cual tú fundaste tu iglesia, Señor. Tú no fundaste la iglesia para discutir cosas malas, Señor. Tú no diste tu vida, Señor, por eso. Tú diste tu vida, Señor, para que nosotros nos comenzamos a alcanzar a los perdidos y a todos aquellos, Señor, que están en el pecado y podamos ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Quítanos la tibieza, Señor. Quítanos, Señor, la indolencia, Señor. Quítanos, Señor, las ocupaciones. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor, y ser como esos pescadores de hombres que abandonaron todo por seguirte, Señor. Y tú le prometiste a Pedro, Señor, que si seguían y dejaban todo por ti, tú le darías 10 veces más en esta vida y en la vida. Ayúdanos a vivir tus promesas, Padre bueno, Señor. Quita el temor de nuestras vidas. Que seamos cristianos valientes, Señor, que vivamos al poder del Espíritu Santo. Hemos orado en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.